Ok, bueno, entonces igual estoy grabando la sesión para luego subirla a la plataforma del aula virtual. Bien, bueno, se nos acaba el año, se nos acaba también la asignatura durante este término. Entonces, hoy vamos a terminar de ver lo que es el tema de bioreactores. Esta parte de aquí, algunas consideraciones que hablamos la semana pasada, la definición de algunos parámetros que se controlan durante los procesos de fermentación, y luego vamos a empezar a tratar el tema de cinética enzimática. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. La semana pasada ustedes ya entregaron el proyecto, lo he estado revisando, en general están bien, ¿no? Sin embargo, durante esta semana, bueno, la próxima semana ya les daré mis recomendaciones para que puedan ir preparando lo que sería el documento final que deben entregar el próximo año, ¿no? Básicamente nos quedan, creo que como, bueno, enero, las 4 semanas de enero, y el término bueno, el semestre se culmina, ¿verdad? Entonces, bien, entonces como les mencionaba, hoy vamos a tratar este tema, a complementar lo que hablamos en la clase anterior acerca de los bioreactores. Estuvimos conversando, hablando el tema relacionado con tipos de bioreactores. Hicimos una actividad desde el punto de vista para complementar lo que nosotros discutíamos, ¿verdad? Esta actividad fue realizada en el Kahoot. Ahí ustedes, bueno, aclaramos algunas dudas en cuanto a tipos de bioreactores, qué ventajas, desventajas tienen cada una de ellas, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, en base a eso, podemos ir resumiendo. Aquí que dice, ¿qué debo considerar en un bioreactor? Lo más importante es el tema de las condiciones asépticas. Recuerden ustedes que yo les mencionaba en la clase anterior que es fundamental que el bioreactor permite el crecimiento de un solo organismo, ¿verdad? Es parte importante, es el objetivo, ¿verdad? De que solo se pueda desarrollar un tipo de organismo. Eso es fundamental, ¿verdad? Otro aspecto que también es importante es el tema de la aireación. Recuerden ustedes que esto está estrechamente relacionado con la viscosidad, y al hablar de la viscosidad también nosotros automáticamente debemos ligarlo con tipo de bioreactor, ¿verdad? Conversábamos en la clase pasada que había unos tipos de bioreactores que favorecían el uso de sustratos con alta viscosidad y otros no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque obviamente la viscosidad está también relacionada con el tema de la difusión. ¿Sí? A mayor viscosidad, obviamente habrá mayor difusión en condiciones normales, ¿no? Sin embargo, a través de la agitación que también es parte de la aireación, puedes tú resolver este problema, ¿no? Entonces, es importante la aireación, viscosidad y su relación con la selección de bioreactores. Consumo de energía también es importante. Hablábamos acerca de las diferencias entre los bioreactores de tanque agitado, de columna, y el bioreactor, el air lift, ¿no? Cada uno de ellos tienen diferentes características, y obviamente el uno más económico, más sencillo, ¿verdad? Va a depender básicamente de lo que estemos buscando. De ahí viene el tema de control, ¿verdad? Estos tres aspectos están relacionados estrechamente con el control que nosotros podemos llevar a cabo durante el proceso de fermentación a través de algunos parámetros, ¿verdad? Recuerdan ustedes en nuestra primera actividad donde ustedes identificaron los diferentes parámetros de importancia dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, revisamos el tema de fermentación de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Allí había un conjunto de características que se controlaba, igual en productos lácteos y en panadería, ¿verdad? Al final del día esto es fundamental. Obviamente también somos claros de que hay procesos en los cuales se puede llevar a cabo este control y otros en los que no se puede llevar a cabo este control. ¿Ok? Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo. Bien, luego está el sistema de muestreo.
el sistema de muestreo básicamente lo que nos permite es ir monitoreando cómo va cambiando el crecimiento del microorganismo en el tiempo, ¿verdad? No solo del microorganismo, ¿verdad? Cuando hablamos de muestreo, podemos asociarlo directamente con otros tipos de evaluación de otros criterios, ¿no? Obviamente microorganismos es parte importante, ¿no? Pero también podemos ir monitoreando el producto que se está desarrollando, ¿verdad? De allí viene el tema de los materiales que se utilizan para la construcción de este tipo de equipos, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente la industria de alimentos, el acero inoxidable, el 304, es el de mayor uso, ¿verdad? En términos de condiciones de laboratorio, ¿no? Generalmente los bioreactores que nosotros utilizamos son de vidrio, ¿no? Que también son altamente utilizados, ¿no? Pero en condiciones académicas, ¿verdad? Ya a nivel industrial, los de acero inoxidable, por su, por lo que aportan, su facilidad, su durabilidad y todo, pues son más, se requieren con mayor frecuencia, ¿no? El diseño del envase es importante. Cuando hablo del diseño, básicamente hablo de la figura, ¿no? Por ejemplo, diseñar un bioreactor de este tipo versus un bioreactor de este tipo tiene claras ventajas, ¿no? ¿Ventajas respecto a qué? Básicamente al tema de limpieza. En esta figura que podemos ponerle A, el hecho de que tenga este tipo de terminaciones, ¿no? En punta, ¿no? Puede darse el caso de que aquí se acumule suciedad, ¿ok? Por eso es importante el diseño del envase, ¿no? Entonces, en este caso de acá, en cambio, no, no. En este caso de acá facilita las operaciones de limpieza. Por tal motivo, es necesario que nosotros podamos determinar con bastante criterio cuál sería la forma. Por ejemplo, nosotros, les cuento la experiencia, nosotros antes de pandemia teníamos un proyecto que era el diseño del bioreactor, un proyecto en el que todos los estudiantes pues preparaban y construían su propio bioreactor considerando algunos parámetros, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nació esta iniciativa? Porque en el 2016, 2017, junto a unos estudiantes de alimentos y mecánica, construimos un bioreactor. De hecho, en el laboratorio tenemos un bioreactor artesanal que tiene su sistema de control, tiene su recipiente, todo, ¿no? Y una de las cosas uno de los grandes errores que cometimos en esa época, que luego intentamos mejorarlo, fue precisamente la forma del bioreactor. La forma y el volumen. Fueron dos cosas que nosotros eh, fueron una de las, bueno, era un prototipo, ¿no? Entonces, obviamente allí había bastantes oportunidades de mejora. No, nuestro bioreactor tenía una forma de este tipo, ¿verdad? Entonces, al momento de limpiar, los microorganismos se quedaban aquí. Era un problema bastante interesante de resolver. Y por el otro lado, el volumen también era un problema porque nosotros habíamos diseñado un bioreactor para 10 litros, ¿no? Entonces, y una de las cosas que, eh, por lo cual fue problema, es el hecho de que nosotros habíamos diseñado que los sensores vayan en la parte superior, ¿ok? Entonces nunca consideramos que los sensores tenían una longitud corta, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que básicamente el bioreactor no podía operar con menos de 9 litros. O sea, para hacer prácticas y para hacer, bueno, básicamente prácticas, que era el objetivo, 9 litros era bastante, ¿no? De medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la forma del equipo fue un problema grave y luego el volumen porque teníamos que siempre trabajar con 10 litros, ¿no? Entonces, de hecho, cuando son bioreactores muy grandes, los sensores van en los laterales para poder controlar el proceso, ¿no? Nuestro error fue ponerlos en la parte superior. Pero bien, era un proceso es una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, esto con respecto a como un resumen de lo que conversamos en la clase pasada, con respecto a diferentes características, ¿verdad? No sé si tal vez tengan alguna inquietud, algo que les
que les llame la atención. Bien, entonces, bueno, definitivamente esto respecto a los bioreactores. Cuando ya hablamos de los parámetros, ¿verdad? Es importante decir, bueno, dividirlos, ¿no? Porque hay parámetros físicos que podemos controlar, hay parámetros químicos y obviamente los parámetros biológicos, ¿no? Nosotros a lo largo del curso hemos ido viendo cómo calcular estos parámetros biológicos, que básicamente tienen que ver con el crecimiento de biomasa, el crecimiento de producto. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de la determinación de las velocidades, ¿verdad? Sea mu, la tasa de dilución, sea r, ¿verdad? El tema de las velocidades volumétricas, o sea q, que son las velocidades específicas en los microorganismos. Entonces, esta es la forma correcta de cómo yo puedo controlar desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Porque voy controlando la transformación. ¿Qué ocurre en el bioreactor? ¿Qué cambios existen? ¿No? ¿Qué estoy obteniendo? Y a partir de ahí yo puedo establecer eh, diferentes criterios para poder determinar si mi proceso está siendo eficiente o no, ¿no? Luego vienen los parámetros físicos, los parámetros químicos. Cuando hablamos de parámetros físicos, todas estas condiciones ambientales, ¿verdad? Que están definidas como temperatura principalmente, ¿no? Entonces, parámetros físicos, todo aquel parámetro que incide de forma indirecta en el crecimiento del microorganismo, ¿no? Bueno, no indirecta, también puede ser de forma directa, ¿no? La temperatura de hecho lo es, hay temperaturas óptimas y en función de esas temperaturas habrá mayor o menor crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Dentro de los parámetros físicos, obviamente también está el tema de la agitación y la aireación, son dos temas claves, ¿verdad? Recuerden ustedes que agitación e aireación nosotros los podemos calcular, bueno, sobre todo la aireación, podemos calcular la cantidad de oxígeno que ingresa al medio, el TNO, recuerdan ustedes, por balance de gases, ¿verdad? Y bueno, dentro de los parámetros químicos está el cambio principalmente de pH, consumo de oxígeno disuelto, ¿no? Entre otros aspectos que vamos a ir revisando, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros podemos controlar. Obviamente, hay que tener claro de que cada parámetro que se controla genera una inversión mayor. Por ejemplo, les comento la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros, en cuanto al tema de bioreactores, siempre controlamos temperatura, pH y oxígeno disuelto. Son los más económicos, ¿verdad? En algún momento quisimos intentar controlar CO2, ¿verdad? Bueno, una forma de controlarlos a través de la vejiga, ¿no? Esta práctica que ustedes hicieron en casa, ¿no? Pero es bastante cualitativa, ¿no? Se produce, no se produce, ¿verdad? Entonces, hay sensores que te pueden ayudar a controlar CO2, pero cuando quisimos comprar el sensor, vimos que era demasiado caro y se nos quitaron las ganas de controlar CO2. ¿No? Aunque sí es importante, pero también depende mucho de los recursos que nosotros que se tengan, ¿no? A nivel académico o de las empresas, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de los parámetros físicos, la temperatura es conocida por ustedes, muy importante en el tema de crecimiento microbiano, ¿verdad? Hay diferentes rangos de temperatura y cada rango de temperatura debe ser óptima para lo que se quiere perseguir, ¿ok? Entonces es importante, eso básicamente pasa por un conocimiento importante del microorganismo que se está utilizando. Bien, de igual forma, la agitación y la aireación están relacionados, están íntimamente relacionados, ¿no? De hecho, este parámetro físico está relacionado con un parámetro químico, que es la cuantificación del oxígeno disuelto. Bien, el oxígeno disuelto es una característica de cuánta cantidad de oxígeno hay en el medio, ¿no? Tiene que estar en el medio para que pueda ser aprovechado por los diferentes microorganismos, ¿no? Aquí nuevamente recuerden que estos parámetros tienen que ver mucho con el tema de la viscosidad, ¿verdad? Principalmente, ¿no? En el tema de la agitación,
básicamente dice velocidad del impulsor. Aquí se trabaja mucho con la potencia del motor, ¿no? La potencia del motor del equipo, ¿verdad? Esta potencia puede aumentarse, pero obviamente ese aumento será en función de un criterio, ¿no? Y ese criterio es el oxígeno disuelto. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, el equipo tiene que censar algo para tomar una decisión. Es parte del sistema de control en general. Entonces, cuando el equipo o el sistema sensa que hay niveles bajos de oxígeno disuelto, automáticamente envía o activa la señal para que se aumente la agitación, ¿no? Obviamente, ese aumento de agitación también puede ir de la mano con un aumento en el flujo del aire, ¿ok? Se puede aumentar la agitación y la aireación al mismo tiempo, ¿no? Recuerden ustedes, y esto lo pueden, ¿cómo lo podemos justificar? Siempre a través de esta fórmula que es muy utilizada en fenómenos de transporte, ¿no? Nosotros estudiamos fenómenos de transporte eh, para momento, para transferencia de masa y calor. ¿Okay? En estos tres tipos de fenómenos de transporte, siempre nosotros estudiamos velocidades, ¿verdad? Recuerden esta ecuación, a mí siempre me gusta ponerla porque nos ayuda a comprender cualquier tipo de cambio, ¿verdad? Esta velocidad que es igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia, ¿no? Entonces, es importante porque, y la resistencia en este proceso de transferencia de masa, ¿no? Viene dada por, recuerdan ustedes esta explicación de los tamaños de las gotitas, ¿verdad? Si las gotas son muy grandes, habrá mayor resistencia, mientras si las gotitas son más pequeñas, la resistencia será menor, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la agitación del sistema. Bien, de allí aparece el término de presión. Bueno, la presión es importante de controlar, sobre todo porque el sistema, si no tuviera salidas adecuadas, ¿no? Si no tuviera las salidas controladas, obviamente al no tener estas salidas, lo que se va a generar es un aumento de presión interna, y cuando hay un aumento de presión interna es peligroso, ¿no? Es peligroso para el sistema, porque el equipo podría explotar, pero también lo es para el microorganismo, ¿verdad? De hecho, en la actualidad hay muchos procesos de conservación que centran su mecanismo en aumentar la presión. Hay una empresa, Vía La Costa, que es de jugos naturales, que ellos precisamente utilizan alta presión para poder pasteurizar sus bebidas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las altas presiones es una forma de eliminar el uso de calor, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque básicamente está relacionado. En nuestro caso, lo que queremos evitar es esa presencia o aumento de presión, porque somos conscientes de que la presión puede incidir negativamente en el desarrollo del microorganismo. ¿Ok? Entonces, eso respecto a la presión y la importancia en el mantenimiento de las células. Si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer, ¿no? Algún comentario o algo. Eh, Ustedes creo que todavía no están en la etapa de prácticas, ¿verdad? Están recién entrando en el nivel 300, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco irán viendo u obteniendo mayor conocimiento acerca de algunos procesos. Bueno, de hecho, creo que en vegetales lo deben haber visto, el tema de la producción de bebidas y otros, y diferentes procesos que hay para estos procesos que incluso se consideran tecnologías verdes, ¿no? Amigables con el ambiente y también obviamente tienen un impacto positivo en temas sociales desde el punto de vista del consumidor. Bien, entonces, bueno, esto dentro de los parámetros físicos, tal vez alguna duda, chicos. Bien, chicos, está bien, no hay problema. Me imagino que ya están pensando en las fiestas de Navidad y fin de año, ¿no? Bueno, vamos a avanzar por aquí. Bueno, la temperatura, miren, este es el bioreactor que nosotros tenemos en el laboratorio. Pueden ver el frasquito de vidrio, creo que sí se los presenté, ¿no? Estas son las bombas peristálticas donde se alimentan el sistema para controlarlo.
Esta es la caja de control. Aquí usted ve que hay como un teclado. Aquí se señala o se setea cada parámetro de interés, ¿no? En este caso particular, la temperatura, esto es una sonda de temperatura. La temperatura no solamente es el uso del sensor, ¿verdad? La temperatura depende también mucho del sistema de calentamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sistema de calentamiento está conformado por esta estructura, ¿no? Que básicamente calienta el bioreactor de contacto directo. Cuando es de contacto directo, hablamos de una transferencia de calor por conducción. Si ustedes me corrigen, que son los que están estudiando ahorita transferencia de calor y más, ¿verdad? Cuando usted pone el bioreactor encima de esto, hay un proceso por conducción, ¿no? Entonces, el control de temperatura también depende mucho del sistema de agitación, ¿verdad? En la mayoría de equipos actualmente a nivel industrial son equipos enchaquetados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un sistema, ¿verdad? Donde está su proceso, ¿verdad? Pero alrededor de ese sistema hay una especie de chaqueta, ¿no? Y esta chaqueta está conectada a su vez con un sistema de calentamiento. Un sistema de calentamiento, ¿verdad? Y esta es la chaqueta. Por aquí, por esta chaqueta, va a recorrer un fluido, ¿no? Puede ser líquido o gas, dependiendo de lo que se esté trabajando y de las alternativas que tenga la empresa. ¿Ok? ¿Por qué es un proceso por conducción? Porque básicamente el sistema que está aquí va calentando el líquido que está aquí, ¿no? Entonces aquí hay un espesor, hay una barrera, obviamente aquí habrá un coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Que ustedes con total seguridad lo pueden calcular y manejar mejor de lo que el profesor les puede explicar. Bien, entonces este es un sistema de calentamiento. Este tipo de sistemas de calentamiento es muy utilizado a nivel industrial, ¿no? Para poder no solamente mantener la temperatura, ¿no? Sino también estos equipos hay que ver que deben limpiarse, ¿no? Entonces la mayoría de estos equipos pueden ser limpiados a través de este tipo de procesos en los cuales se utilizan vapor, ¿no? Porque hay que esterilizarlos, ¿no? Vapor a altas temperaturas. Bien, algo que también es importante, que se debe tener en cuenta, bueno, el tema de la limpieza es fundamental, ¿no? Hay distintos métodos de limpieza, obviamente dentro del proceso de bioreactores. El proceso de limpieza por excelencia es el SIP, el Cleaning in Place, que es limpieza en sitio, ¿verdad? Es un proceso que se hace a través de tuberías, ¿no? Donde los líquidos con los sanitizantes y todo pasan alrededor del equipo, ¿no? Y todo esto se hace por tuberías. Obviamente, esto se realiza porque si no a pesar de que no haya medio de cultivo en la parte externa, puede igual haber algún tipo de crecimiento microbiano, lo que podría disminuir la eficiencia del sistema de calentamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer este tipo cuál es el sistema que se utiliza, ¿verdad? No es el único, no es el único. De hecho, en la actualidad, sobre todo para equipos a nivel, hay equipos, por ejemplo, de fermentación que tienen un serpentín en medio, un serpentín, ¿no? Por aquí va a fluir un líquido, ¿verdad? O sí, un líquido principalmente, que va a calentar el sistema, ¿no? Entonces, es otro sistema, es decir, no tienen chaquetas, pero tienen un serpentín en el interior. Es válido, obviamente, que tener una limpieza importante, ¿no? Y otro sistema es el sistema por manta eléctrica, ¿no? Es alrededor del bioreactor, se coloca una manta, ¿no? Es como un abrigo, podríamos decirle que es un abrigo, y ese abrigo va a mantener constante la temperatura en el interior del equipo, ¿no? Entonces, son las diferentes opciones que existen, obviamente dependiendo de los niveles de producción y de las características de la empresa, pues se podría asumir el uso de uno u otro, ¿ok? Entonces, esto respecto al tema de la temperatura, o sea, no es solamente la sonda, sino también todo el sistema que está alrededor. Bien, no sé si tal vez tengan alguna pregunta. El precio, mire, ahorita nosotros el que estamos comprando costó 44.000 dólares.
Y lo más increíble es que es un bioreactor de 3 litros. Son un poquito cariñosos, ¿no? Este, sí, obviamente, por ejemplo, eso por un lado, ¿no? Esto cuesta 44.000, pero también nosotros estamos montando una planta piloto para bebidas fermentadas, bueno, para cervecería, y esa planta piloto en, en global nos cuesta alrededor de $9.000. Ya. Obviamente hay una gran diferencia y esa planta piloto, por ejemplo, tiene desde las cocinas donde se obtiene el mosto, hay un fermentador cónico, de hecho hay dos fermentadores cónicos, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es por qué hay tanta diferencia, no? De hecho, esta planta es de 150 litros, ¿ok? Si alguno de ustedes quiere dedicarse a hacer cerveza o algo, los podemos ayudar para que saquen su propio emprendimiento. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que es donde iba, ¿no? Básicamente, bueno, esto es de acero inoxidable, esto es de vidrio, ¿no? Pero la gran diferencia está en el tema de control, ¿no? Por ejemplo, en este sistema que nosotros estamos cotizando y que vamos a utilizar y que vamos a darle vida a partir del próximo año, ¿no? Y yo creo que ustedes lo van a usar por primera vez. Este sistema solo controla temperatura, ¿ven? O sea, ahí sí solamente hay este sistema de temperatura, ¿no? Entonces, es un sistema bastante sencillo al momento de controlar, ¿no? En cambio, este sistema, por ejemplo, aquí controla la temperatura, pero no tenemos una acción correctiva, ¿no? Bueno, sí, tenemos una acción correctiva porque justo los tanques son enchaquetados y alrededor de esto podemos hacer pasar un líquido, ¿no? Para que pueda disminuir la temperatura. Pero el nivel, sí, el nivel de control no se compara en cuanto a tecnología, ¿no? Estos son más simples, el que estamos cotizando aquí, igual se utilizan mucho, ¿no? Son más simples, a diferencia de estos que son más complejos, ¿no? Son más, eh, o sea, tienen todo. Controlas temperatura, pH, oxígeno disuelto, puedes añadir sustratos, puedes quitar sustratos. Entonces realmente tienes bastante, ese aspecto de control es el diferenciador, ¿no? Si de hecho hay plantas de este tipo que cuestan más de $200.000 también. ¿Pero por qué? Porque te permiten hacer de todo. De hecho, esas plantas que cuestan más de $200.000 incluso tienen sistemas de limpieza, SIP incorporados, ¿no? A diferencia de estos, en los cuales cuando se los utilice, pues obviamente uno después es el que tiene que hacer la limpieza que se llama una limpieza cleaning all place, que es una limpieza no como tal dentro, sino al exterior, ¿no? No se usan tuberías, sino más bien es un trabajo distinto. Entonces eso les puedo mencionar, ¿no? En esta parte de aquí, ¿ok? Entonces esas son las grandes diferencias. Igual, este semestre me parece que desde coordinación organizaron diferentes prácticas, ¿no? Creo yo, no sé cómo, la verdad, que es una incertidumbre el tema de la educación el próximo término. No tenemos claro qué va a pasar, ¿no? por el tema este de los rebrotes en las variantes y todo. Entonces no sabría, ¿no? Pero igual lo que les quiero decir es que igual habrá alguna estrategia para quienes tengan interés y si ya tenemos montado el laboratorio y todo, puedan hacer prácticas, ¿no? La idea es esa, la idea es que ustedes puedan de alguna u otra forma poder estar en contacto con estos conocimientos teóricos que estamos dando ahora, ¿no? Y en algún momento pues puedan hacer algo de prácticas, ¿no? En el laboratorio que les comento. ¿Ok? Entonces, esto respecto al tema de temperatura, no sé si tal vez tengan alguna otra inquietud, curiosidad. Bien. Bueno, el sistema de agitación, en el momento les mencionaba, no solamente está conformado por el rotor, ¿verdad?
sino dentro del sistema de agitación aparecen estos impulsores, ¿no? Entonces, aquí obviamente cada uno de estos impulsores, el uso de cada uno de estos impulsores dependerá de las características del medio de cultivo, ¿no? Las características del medio de cultivo son importantes para definir el número de paletas. Estas son las paletitas, ¿no? Y el número de impulsores es cuántos juegos de estos pueden añadirse, ¿verdad? Aquí hay uno, pero puede haber otro aquí y otro acá, ¿no? Esto va a depender mucho de la característica del medio de cultivo, ¿no? Obviamente depende del rotor, ¿verdad? Pero también depende de estos sistemas, ¿no? Otro aspecto fundamental dentro del sistema de agitación son los deflectores, que les mencionaba la clase pasada, que son básicamente para evitar la formación de vórtices, ¿no? Este sistema de agitación lo que persigue es que haya una mezcla homogénea. Es el principal objetivo. Que la concentración de cualquier elemento en cualquier punto del sistema sea la misma. Es lo que se persigue. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el rotor y los impulsores. Obviamente estos, bueno, aquí de forma gráfica, ¿qué es lo que se requiere? El eje de transmisión o el rotor, los impulsores, ¿no? El número de paletas, son los que ustedes ven aquí. Si ven, aquí hay una paleta distinta. Ahora vamos a ver qué tipo de paletas hay, qué tipo de flujo generan cada una de estas paletas, ¿verdad? Y este, bueno, es el soporte, donde tiene que ir eh, asentado el sistema de agitación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es de forma general. O sea, el sistema de agitación tiene tres elementos. El eje de transmisión, perdón, que es esta parte de aquí. El motor, ¿no? Hay el motor dependerá, el motor nos va a permitir generar velocidad, ¿no? La velocidad, yo en el momento se los mencionaba, para procesos de procariotas, generalmente está entre 90 y 120 RPM, suficiente. Mayor a eso, teóricamente, si usted, por ejemplo, aumenta la velocidad, podría aumentar el flujo, pero el crecimiento, pero no podría haber algún tipo de problema con las células, ¿no? Este rango es para células procariotas, 90 a 120 procariotas, o sea, bacterias. Para células eucariotas que también se utilizan en el crecimiento, en crecimientos y procesos fermentativos, los rangos son distintos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se puede ir de 20 a 60 RPM. ¿Por qué? Básicamente por eh, la característica de las células, ¿no? Las células eucariotas son más sensibles al corte por movimiento, ¿no? Este corte de cizallamiento que se suele generar, ¿no? Son más sensibles. Entonces, por eso la agitación debe ser menor. En cambio, las procariotas son, como quien dice, pues soportan más y trabajan mejor a velocidades más altas, ¿no? Entonces, les hablaba acerca del tipo de flujo que se genera en un bioreactor, ¿no? Este flujo axial, flujo radial. Generalmente el que nosotros utilizamos en procesos fermentativos son flujos de este tipo, ¿no? Esto básicamente depende del tipo de impulsor, ¿verdad? Aquí hay algunos tipos de impulsores, por ejemplo, estos son los rooftop, ¿verdad? Los más utilizados para procesos fermentativos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que cambia el número de paletas. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Aquí en cambio hay 6, ¿no? Entonces, estos son otro tipo de impulsor de flujo axial que son muy similares a los que tienen en los, no sé si alguna vez ustedes han subido un bote, ¿no? Canoa, lo que sea, ¿verdad? Generalmente tienen este efecto, este tipo de flujo axial, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Porque hay células eucariotas que se pueden cultivar en estas condiciones, ¿no? Pero obviamente las velocidades a velocidades de procesos bajas, ¿verdad? Entonces, es importante el tipo de impulsor. No son los únicos, ¿no? Aquí, si ustedes, me recuerdo que cuando pasamos el video de los fermentadores, ustedes podían observar la gran variedad de impulsores que tienen en las empresas, ¿no? Cada impulsor, como lo he mencionado constantemente, cada proceso es un mundo.
¿no? Cada proceso tiene sus características particulares, ¿verdad? Entonces, y esas características hay que respetarlas, no hay más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál nos conviene? Eso básicamente dependerá del proceso que nosotros queremos generar. Bien. Ok, 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 ok. Bien, entonces, avanzando, obviamente dentro de la dirección, en algún momento lo conversábamos la semana pasada, la fuente más barata es el aire, y esta es su composición: nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿verdad? ¿Por qué es la más barata? Porque no necesita usted más que un compresor, obviamente tiene que tener una bomba de aire, compresor, filtración y directo al sistema, ¿verdad? Hoy en la pandemia hemos escuchado el tema del uso de oxígeno, ¿no? Entonces es distinto, a lo mejor podríamos llegar a tener esa confusión de por qué no utilizar aire y por qué oxígeno, obviamente por la pureza, ¿verdad? En el oxígeno no hay 21%, ¿no? Es totalmente oxígeno y eso ayuda a mejorar los procesos metabólicos, ¿verdad? Por eso se utiliza directamente el oxígeno, ¿no? En el caso de las células microbianas es similar, ¿verdad? El aire tiene un porcentaje el cual es utilizado. Recuerden ustedes que el nitrógeno es un agente inerte, no tiene ningún tipo de efecto ni positivo ni negativo, muy utilizado, por ejemplo, para estas nuevas metodologías, bueno, no nuevas, sino para estas metodologías que son sí utilizadas en el procesamiento de frutas y vegetales, sobre todo en estos alimentos mínimamente procesados, en los cuales son cortados y empacados. Aquí están estas atmósferas controladas, atmósferas modificadas, ¿no? El nitrógeno se utiliza como un gas inerte, pero allí, por ejemplo, se juega mucho con la concentración de CO2 y oxígeno, ¿verdad? Entonces, son cosas, obviamente una cosa es la conservación y otra la fermentación, pero tienen que ver con el uso de gases, ¿no? Y la pureza de estos gases para poder generar un proceso como tal, ¿ok? Entonces, recuerden que el sistema de aireación, el más barato, es el aire, ¿verdad? A diferencia de cuando ya usted quiere formular un proceso de fermentación con unas características particulares de otros gases, ¿no? En ese caso, en algunas células se agradece mucho el aumento de la concentración de CO2. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Esto es un compresor, ¿no? Eh, los filtros, ¿verdad? Y el dispensador, ¿no? Que es el sistema de burbujeo, ¿verdad? El difusor, ¿no? Aquí esto en todos los bioreactores hay, debe haber, ¿verdad? De esta forma se facilita el tamaño de partícula de las gotitas, que sea más pequeño, ¿no? Entonces, esto respecto al tema del sistema de agitación, lo que se necesita. Algo que es importante es la transferencia de oxígeno, ¿no? Este OTR es equivalente al TNO, ¿verdad? Eh, ¿Por qué se los menciono así? Porque nosotros tenemos dos opciones de poder calcular la tasa de transferencia de oxígeno. A través del TNO mediante balance, ¿ok? Utilizando las ecuaciones de transferencia de masa, ¿verdad? Que son básicamente esta que usted ve aquí. Esta ecuación en transferencia de masa, ¿verdad? Es muy utilizada también para medir la permeabilidad en empaques. Recuerden ustedes que en un alimento, el alimento se empaca, ¿verdad? Para disminuir, para aumentar su vida útil, ¿no? Entonces, obviamente el oxígeno acelera las reacciones metabólicas de cualquier alimento, ¿verdad? Entonces, generalmente se calcula esta tasa de transferencia de oxígeno en conservación a través de la transferencia de masa, ¿verdad? Entonces, esta transferencia de oxígeno no es la excepción, podemos hacerlo a través de la transferencia de masa o a través del balance, dependiendo de la información que nosotros tengamos, ¿no? Si nosotros enfocamos o analizamos esta ecuación, vamos a encontrar algunos parámetros, como por ejemplo el coeficiente de transferencia de masa, ¿verdad?
por A es el área, ¿no? El área superficial, y aquí viene el tema de las concentraciones, ¿verdad? C asterisco y Cl, ¿no? Básicamente son las concentraciones de oxígeno, ¿verdad? La concentración de oxígeno que hay ¿dónde? Aquí pongamos la célula, ¿no? La concentración de oxígeno que hay en el seno del líquido, ¿verdad? Aquí va a haber una mayor concentración de oxígeno en un punto cualquiera, ¿no? Y la concentración de oxígeno que hay en el microorganismo, ¿ok? Entonces, obviamente, el proceso de transferencia será en esta vía. Esta es la concentración de oxígeno que hay en el líquido y esta es la concentración de oxígeno que hay en la interfase entre el líquido y el microorganismo, ¿ok? Entonces, este C asterisco será la concentración que hay en el líquido y este Cl es la concentración que hay en la interfase, ¿verdad? Aquí en la interfase habrá una concentración de oxígeno menor. ¿Cómo sabemos que es menor? Porque si fuera mayor, la transferencia de oxígeno fuera ¿de dónde a dónde? Del microorganismo al medio, ¿no? Y eso es muy complicado de que se pueda dar biológicamente, ¿no? Entonces, esto dentro de cómo poder calcular esta transferencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces, el KLA, este coeficiente de transferencia, nos dice que es un coeficiente de transferencia global, ¿verdad? Empiezan a aparecer otros términos como PG, B, IE y BS, que aquí abajo nosotros podemos ir comprendiendo qué es lo que cada uno significa, ¿no? Entonces, PG sobre B es la cantidad de potencia por unidad de volumen. Esta es la cantidad de potencia del motor por unidad de volumen, ¿verdad? Mientras BS es la velocidad superficial del gas, ¿ok? Entonces, para poder nosotros calcular esta transferencia de oxígeno, ¿qué debemos saber? La potencia del motor la potencia del motor, el volumen del bioreactor y la velocidad con la que ingresa el gas. ¿Ok? Entonces, con esta información, obviamente, el coeficiente de transferencia de masa, que son coeficientes que están relacionados con el tipo de gas, ¿no? Habrá uno específico para el aire, que generalmente suelen haber tablas, ¿no? Para cada uno de estos, que también depende mucho de la temperatura del proceso. ¿Ok? Entonces, con esta información, yo puedo obtener KLA, ¿verdad? Con este KLA y conociendo las concentraciones, yo puedo calcular la tasa de transferencia de oxígeno. Bien, es otra forma. Recuerden que esta hay dos alternativas, ya sea por balance o mediante el uso de la aplicación de la transferencia de masa. Bien, tal vez aquí alguna duda, alguna inquietud. La estrategia de cómo calcularlo, pues dependerá de la información que nosotros tengamos en ese momento, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? Está bien, ¿no? Bueno, los parámetros químicos, cambios de pH, consumo de oxígeno disuelto y producción de CO2, ¿verdad? Muchos de ellos se pueden calcular por sensores. Bien, parámetros a controlar, bueno, el pH, esto dependerá mucho del proceso en el cual estemos trabajando. No, es un indicativo metabólico, ¿verdad? Cuando hay descenso de pH, lo veíamos en algún momento cuando ustedes hicieron su práctica de yogur, ¿verdad? El descenso de pH estaba relacionado con la producción de yogur, ¿verdad? Cuando hablábamos de un pH menor a 4.5, me parece, eso podríamos mencionar de que allá había una formación de una producción de yogur, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, también obviamente es importante tener en cuenta los equipos con los cuales se pueden controlar o son parte de este sistema, ¿verdad? Hay un sistema que permite la distribución de productos que van a controlar la acidez, igual forma productos alcalinos, ¿no? Y esto es importante, las bombas peristálticas. Estas bombas
son las que van, se pueden setear y suministran el volumen que nosotros estamos buscando. ¿Qué parámetros se controlan? Como les mencionaba, aquí en esta parte de aquí ustedes pueden encontrar alguna variedad de diferentes sensores, ¿no? En este caso para oxígeno disuelto y CO2. Esto sí lo hacemos por sensor, ¿verdad? Es una medida directa, pero también lo podemos hacer, recuerden ustedes, por balance, ¿verdad? El balance del oxígeno, podemos hacer un balance de CO2, ¿no? Obviamente dependerá este control si estamos en un proceso en batch o continuo, tal como lo hemos ido mencionando. Bien. Otro parámetro que se controla es el parámetro de nivel, que está directamente relacionado con la generación de espuma. Bien, este sensor de nivel lo que va monitoreando es que el medio de cultivo se mantenga en su volumen normal, ¿verdad? Y si detecta un incremento en el volumen que pueda deberse a la producción de espuma, ¿verdad? De la generación de espuma, eso hace de que el sistema se active y automáticamente envíe antiespumantes, ¿no? Para disminuir esta capa de espuma y que el medio de cultivo se mantenga en los niveles normales. Esto es un problema desde el punto de vista de, es peligroso porque esta acumulación de espuma, si no se controla, puede taponar las salidas, ¿no? Y al taponar las salidas puede generar un aumento de presión interna, ¿verdad? El aumentar la presión interna, eh, lo más peligroso es que explote el sistema, ¿no? Y no solamente explote, sino que también pues, puede acabar con la viabilidad de las células. ¿Ok? Entonces puede generar, así como lo dice, contaminación del cultivo y las mediciones también pueden generar algún tipo de errores, ¿no? Antiespumante, controlador y sensor. Todos los bioreactores vienen con este nivel de nivel. Es parte importante para poder estar tranquilos de que no va a pasar ningún tipo de problema grave, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí hemos revisado todo lo que tiene que ver con los procesos de preparación, procesos de fermentación, ¿no? En cada uno de ellos hemos ido viendo cosas eh, de mucho aporte desde mi punto de vista, ¿no? Como el tema del medio de cultivo, ¿verdad? Actualmente ustedes están en el tema de las ecuaciones estequiométricas y están viendo cómo a través de este conocimiento pueden utilizar un simulador, ¿no? ¿Verdad? Y a través de este simulador pueden establecer condiciones varias para poder eh, establecer o conocer cómo se produce un compuesto, ¿no? De allí en temas de fermentación hemos visto todo lo que tiene que ver con balance, ¿no? Tanto en batch como continuo, y también pues le hemos hecho un importante énfasis al tema eh, eh, el tema de lo que hemos ido viendo acerca de los bioreactores, ¿ok? Entonces, en esta parte de aquí nos hace falta ver una parte muy pequeñita, que son los procesos de recuperación, pero no lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que nosotros empecemos a hablar acerca de cinética enzimática, empezar a hablar de las enzimas, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer, si me dan un tiempito, hasta mientras los puedo escuchar, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo de cualquier índole, tienen un espacio libre que me quieran comentar, yo los escucho mientras les pongo un juego que vamos a hacer, ¿no? Para poder entrar en acción. Conversen, chicos, que ya se acaba el año. Tienen que estar muy, muy alegres.
Dice si hagamos la práctica. Sí, de hecho, bueno, con Cristian creo que sí se han puesto de acuerdo, ¿no? La práctica de cervecería la vamos a hacer, es una de las, bueno, no se llama cervecería la práctica, se llama, creo, bueno, algo de cultivo de microorganismos, pero bueno, que está enmarcado dentro del tema de cervecería, ¿no? Igual, como les mencionaba al inicio, se están buscando las formas de que a lo mejor en prácticas, durante las vacaciones, perdón, podamos hacer prácticas, ¿no? Se puedan hacer, que ustedes puedan hacer prácticas, ¿no? Es importante, definitivamente es muy importante el hecho de que puedan realizar prácticas. Estos 2 años, sí, 2 años a la cuenta, ¿no? Han sido bastante complicados para todos. Entonces, definitivamente sí es importante el tema de las prácticas, ¿no? Igual creo que ustedes igual ya tienen, ya están en algunas prácticas, ¿verdad? Han realizado prácticas, ¿no? Mm, dice, mm, o sea, sí, la verdad, o sea, es complejo, pero también chicos, o sea, eh, yo creo que uno debe como que complementar, ¿no? A la final, cuando ustedes van a prácticas, créanme que, que las personas o los ambientes donde generalmente van siempre son abiertos al aprendizaje, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros hace un par de semanas tuvimos el comité consultivo, no sé si alguno de ustedes fue parte de eso, pero ellos siempre están muy, muy prestos a ser parte de, ¿no? Ahora, ustedes dicen, por ejemplo, no hay prácticas, y es verdad, es sumamente complicado, pero también dentro de la universidad hay otros aspectos que podrían ustedes ayudarles a, como que, a buscar la forma de, si bien es cierto, bajo una materia no hacer las prácticas, pero hay otras estrategias. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, yo actualmente tengo dos estudiantes, María Gracia y Esther. Ellas igual pasaron experimentación el semestre pasado, pero ellas, por ejemplo, están trabajando en microbiología, pero en temas de investigación. ¿Ok? Entonces, claro, si nosotros a lo mejor esperamos de que el programa abra las prácticas, probablemente demore un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es que ustedes exploren estas posibilidades con los diferentes profesores del programa. Hay muchos profesores que tienen proyectos de investigación, ¿no? Escríbanles y allí hay un espacio para que ustedes puedan ir a la universidad. Se los comento porque, ya les digo, Esther y María Gracia durante todo este término han ido de 3 veces o 4 veces por semana al laboratorio. Entonces, en el laboratorio preparan medios, ponen crecimiento de microorganismos, hacen pruebas de antimicrobianos. Entonces, ya vas volviendo a retomar este trabajo con el laboratorio. Y esto es porque es el tema que yo manejo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay profesores que hacen desarrollos de productos. Entonces, dependiendo del profesor, o sea, depende mucho del estudiante. Entonces, yo les recomiendo de que no esperen que las prácticas se abran, sino que ustedes puedan escribir. Hay muchos profesores en el programa, todos con la misma apertura, ¿verdad? Y puedan decirles, oiga, profe, mire, yo estoy interesado en esta investigación, ¿qué opción tengo para el siguiente término? ¿O qué opción tengo para las vacaciones? ¿Ok? Entonces, esa sería mi recomendación, es lo único, ¿no? Porque esperar, y soy sincero, o sea, esperar que el programa pueda recuperar el tiempo de todas las prácticas va a ser imposible, es sumamente imposible. Entonces hay que empezar a explorar estas nuevas alternativas. Investigación es una, ¿no? Está el tema de las ayudantías, que también hay ayudantías de investigación. Y por ejemplo, en investigación es chévere porque ustedes están en un rango en el que pueden hacer itinerario de investigación. ¿Ok? Entonces, ese itinerario de investigación es que ustedes más o menos un año van a estar trabajando en una línea de investigación, ¿verdad? Y que les puede beneficiar porque pueden sacar alguna publicación, algún trabajo, etcétera. Pero también al final, cuando ustedes se gradúen, reciben un diploma por haber hecho investigación.
¿no? O sea, es un esfuerzo, uno hace un esfuerzo que al final del día también es recompensado con, con un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que ustedes puedan explorar estas otras alternativas y estas alternativas vienen por estas opciones de investigación, ¿no? Entonces, eh, claro, es complicado, soy sincero, es complicado. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que puedan hacer varias prácticas, pero es complicado. Es complicado recuperar el tiempo, ¿no? Entonces, no nos queda más que eso, es lo que les puedo decir, ¿verdad? Y de mi parte, si ustedes tienen interés en hacer temas relacionados a los que yo trabajo, me pueden enviar un correo. Yo usualmente lo que intento hacer siempre es, no es que los evalúo, pero sí me gusta mucho el compromiso de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo al final del semestre siempre invito, hay unos que me dicen que sí, otros que me dicen que no, pero bueno, los invito, ¿no? Entonces, yo voy a invitar a alguno de ustedes al final del término y bueno, dependerá de ustedes, ¿no? Pero esa es una opción. La otra opción es que ustedes le escriban al profesor, diferentes profesores, para que puedan complementar el tema de las prácticas, ¿no? No es más, no hay más, ¿no? Y algo también, por ejemplo, que hay mucho en la industria de alimentos actualmente y y que se puede utilizar o se puede trabajar a partir de computadoras, es el tema de inteligencia artificial. Y usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O por qué es importante? Porque hay cursos, ¿no? Hay cursos en edX, o sea, hay una gran cantidad de cursos gratis, ¿no? Que ustedes pueden buscar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué les menciono esto de la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, para evaluación sensorial, hoy en día se están trabajando mucho en buscar técnicas que vayan de lo subjetivo a lo objetivo, ¿no? ¿Y cómo lo hacen eso? A través de testear opiniones de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje con esto? De que ustedes puedan ver de que efectivamente hay, si bien es cierto, las prácticas es una opción, pero no es la única. O sea, no se meten en la cabeza de que con las prácticas yo voy a hacer, ya, con eso voy a completar mi formación. Es mentira, ¿no? De hecho, yo les pongo, bueno, no es que yo, por ejemplo, en microbiología, cuando estaba estudiando ingeniería, no podía ni enfocar. Por ejemplo, teníamos examen de microbiología y teníamos que enfocar si la bacteria era positiva o la bacteria era negativa. Entonces recuerdo que tenía a mi profesora en la espalda. ¿Qué es? ¿Era positiva o era negativa? Era positiva o era negativa. No podía ni enfocar. Ni siquiera le había puesto el aceite bueno, al lente para poder enfocar. O sea, tenía todo mal desde el inicio. Entonces, y odiaba la microbiología. De hecho, en biología casi me quedo, pero bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? De que al final las prácticas que ustedes hacen ahora no necesariamente son las que van a determinar qué es lo que ustedes van a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, dedíquense ustedes a buscar información, a fortalecer la parte teórica, ¿no? Y no se desanimen porque es parte del aprendizaje. En algún momento aprenderán una, dos, tres técnicas que les van a servir, pero lo más importante es ese aspecto de seguir preparándose, de buscar información alternativa. Hoy en día estoy en virtualidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? ¿Qué opción tengo? Ya al final prácticas, no voy a hacer prácticas. Métanse en la cabeza que no hay práctica. Entonces, ¿qué otra opción? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, eso es importante desde mi punto de vista. No era bueno, la máster casi me deja en biología. Sí, siempre nos conversábamos del tema. Era otra profesora, una profesora que era bastante complicada. Bien, entonces dicho esto, chicos, ahora sí. Ustedes pueden ver aquí en el quizzes, aquí está el código, ¿verdad? Ingresen. En esta parte de aquí, ustedes van a ir respondiendo las preguntas no salen, me parece, aquí en mi pantalla, ¿no? Yo le voy a dar inicio para que ustedes se puedan conectar. Actualmente no hay, ay, perdón, tienen que conectarse, es verdad. Entonces, sí pueden ver el código, ¿no?
Ok, sí lo ven. Sí lo ven porque ya están por ahí. Bien, vamos a esperar un minuto más, porque hay 17, todavía faltan conectarse 3 más. Entonces, un minuto más a las 10:10 y arrancamos con las preguntas. Bien, voy a dar inicio. Igual quienes quieran luego se pueden seguir uniendo, como les mencionaba. Las preguntas les salen de forma individual y ustedes van avanzando, ¿no? Al final las vamos a revisar una por una porque la idea es hacer esta introducción sobre las enzimas, ¿no?
Bien. Bueno, aquí está el- como quien dice, el ranking, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, muy bien, Emilio, ¿ah? Emilio se ha pasado bioquímica con buena calificación. Carlos, Melanie, Sara, bueno, en general todos, ¿no? Ahora vamos a ir revisando cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, déjenme salir de aquí. Bien, ahí se ven las preguntas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo. Bien, a ver, entonces el objetivo de esto es obviamente nosotros vamos a hablar acerca de cinética y enzimática, pero hay que revisar qué son las enzimas, ¿no? En cursos previos, en microbiología, en bromatología, no, química alimentaria, bioquímica, ¿no? Ahí son algunos de los cursos donde ustedes revisan el tema de las enzimas, ¿verdad? Desde su definición, su estructura y también el uso, ¿no? Cómo las enzimas pueden, qué tan útiles pueden ser para determinados procesos. Por ejemplo, actualmente nosotros, dentro de los trabajos que tenemos, hay una empresa que produce panela orgánica. Son unas organizaciones pequeñas y ellos tienen problemas de acrilamida, ¿no? Como ustedes conocen, la acrilamida es un compuesto químico tóxico que se genera, ¿verdad? De la reacción entre un grupo amino y un grupo, entre un grupo amino y un grupo alto en azúcar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eh, esta reacción genera a través del calentamiento este compuesto, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque las enzimas, en nuestro caso, nos están ayudando a disminuir la generación de este compuesto, ¿no? Entonces, realmente las enzimas pueden ser utilizadas para mejorar un proceso, como es el caso, el ejemplo que les comento, pero también pueden ser un problema, ¿no? Hay muchas enzimas, por ejemplo, como la polifenol-oxidasa, que está presente que es la causante de muchas reacciones de oxidación. Entonces, la naturaleza de esas enzimas, obviamente, son moléculas que nos, como bien lo menciona aquí, que catalizan reacciones, ¿verdad? El hecho de catalizar una reacción no solamente pueden darse a cabo por una enzima, ¿no? También hay otros procesos químicos que pueden acelerar una reacción. Entonces, obviamente la enzima tiene ciertas ventajas respecto a esos elementos químicos, ¿no? Dentro de esas ventajas está el tema de la especificidad como principal punto, está el tema de las condiciones a las cuales actúan. Las enzimas son proteínas y generalmente las proteínas a temperaturas superiores a 70 grados centígrados se desnaturalizan, ¿no? Entonces eso hace de que los procesos en los cuales se utilicen enzimas sean procesos amigables con respecto a algunas características propias de los alimentos. ¿Ok? Eh, Aquí había las enzimas como elementos claves, muchas veces necesitan de ciertos elementos, ¿verdad? Estos elementos son llamados cofactores, ¿no? Estos cofactores pueden ser algunos minerales, ¿ok? Entonces, es importante tener claro esta situación, ¿no? Las enzimas necesitan de algunos elementos como cofactores para poder actuar. Sin estos cofactores, básicamente no actúan, ¿no? Entonces, es importante tener claro que muchas de las enzimas necesitan elementos adicionales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, otros tipos de coenzimas, esto es otro aspecto, ¿no? Un tema es los cofactores y otros son las coenzimas, ¿no? Recuerdan ustedes de la holoenzima, de la apoenzima y las coenzimas, ¿no? Si este elemento no es parte de esta enzima, básicamente la enzima no tiene ninguna actividad biológica. Bien, las enzimas tienen sitios activos muy específicos, totalmente de acuerdo, ¿no? Las enzimas
la característica particular de las enzimas es su especificidad, ¿no? Por ejemplo, una enzima que yo utilizo, una amilasa que utilizo para mejorar la obtención de un mosto en fermentación o la obtención de azúcares fermentables en panadería, ¿no? Esta misma enzima yo no la puedo utilizar para operaciones de limpieza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por su especificidad. Esta especificidad depende entre uno de los aspectos más importantes de la fuente, ¿no? Cuando hablamos de la fuente, me estoy refiriendo desde si esta enzima es fúngica, es bacteriana o es de planta, ¿no? Son estas tres opciones de donde provienen las enzimas. Bien, entonces, obviamente luego hay formas en las cuales la enzima, el sustrato se une a la enzima, ¿no? Porque aquí hay un elemento clave y que es el sustrato. Este sustrato, ¿cómo se convierte en un producto? Y todo este viaje de transformación de sustrato a producto tiene que ver con estos estructuras que se van formando, ¿no? Entonces, la estructura enzima-sustrato es muy importante y tiene que ver con el tema de los sitios activos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya hablamos de dónde actúan ciertas enzimas, por ejemplo, la pexina, una enzima muy utilizada, utiliza o se trabaja en el estómago, ¿verdad? Bajo las condiciones que allí se encuentran, ¿no? ¿Sobre qué molécula actúa la enzima? Básicamente sobre carbohidratos, el almidón principalmente. Todo esto habla acerca de la especificidad, dos cosas, la especificidad sobre un sustrato y las condiciones que necesita para crecer, ¿no? Al igual que los microorganismos, las enzimas también necesitan ciertas características respecto a sus condiciones de temperatura y pH también en algunos casos, ¿verdad? Entonces es importante, ¿no? Dependiendo de sus parámetros, ¿no? La enzima cataliza la reacción química. Vamos a ver algunos conceptos interesantes dentro de cinética enzimática. Como les mencionaba, no es la única forma de acelerar una reacción, ¿verdad? Hay otras maneras, pero la enzima tiene ventajas que las otras maneras probablemente no otorguen, ¿no? Obviamente, en esta transformación del sustrato-producto, hay este complejo sustrato-enzima o enzima-sustrato, ¿no? Que tiene que ver con dos modelos planteados, ¿no? El modelo llave-cerradura, modelo de ajuste inducido. Modelo llave-cerradura, ¿qué quiere decir? Que la enzima tiene un sitio activo y que el producto básicamente llega y conecta. No hay ningún cambio, ni en la enzima ni en el sustrato. Es decir, el sitio activo está tan bien diseñado para ese tipo de sustrato, que si viene un sustrato distinto, básicamente no encaja en el sitio activo, ¿no? Esto fue uno de los primeros teorías respecto a la formación del complejo enzima-sustrato que se manifestó. Llave cerradura. Es un proceso bastante cerrado, valga la redundancia, ¿no? En el hecho de que pueda estar, o sea, de que las condiciones sabemos como un ente que no cambia, ¿no? Sin embargo, esto en el tiempo, esta visión ha ido cambiando hasta que se genera el tema de modelo ajuste inducido, ¿no? En el cual nos habla que la enzima tiene un sitio activo, pero este sitio activo se puede ir moldeando al sustrato, ¿no? Lo cual es un poco más real a lo que en sí ocurre en esta transformación de un sustrato a un producto. Bien, las enzimas a temperaturas superiores a las ideales se desnaturalizan, ¿no? Esto lo hemos mencionado. Son proteínas, las proteínas superiores a 60-70 grados centígrados pierden su estabilidad, pierden su estructura, ¿no? Por lo cual, pues obviamente no pueden ser altamente utilizadas en temperaturas, en procesos más, con mayor temperatura, ¿no? Las oxidorreductasas, bueno, aquí lo que quiero es que ustedes recuerden, ¿no? Estos 6 grandes grupos de enzimas, ¿no? Las hidrolasas, las oxidorreductasas, las transferasas, las liasas, ¿verdad? Entre otras. Creo que nombré 5, pero son 6, me parece, ¿no? Entonces, hay 6 grupos de enzimas. Cada uno de estos grupos de enzimas tienen características distintas, sustratos distintos, actúan sobre enlaces distintos. Bien, por ejemplo, una de las cosas que nos ha enseñado este trabajo que les mencionaba acerca de las acrilamidas es que actualmente
es muy difícil, por ejemplo, en algunas producciones de alimentos se promueve mucho la producción orgánica, ¿no? Pero la legislación a veces es tan compleja que limita mucho el uso de enzimas, y porque muchas de estas enzimas son producidas por organismos modificados genéticamente. ¿Okay? Los microorganismos los modifican genéticamente para producir una enzima con ciertas características. Entonces, este cambio en el proceso implica de que efectivamente la enzima no pueda ser utilizada en producciones orgánicas, lo cual realmente es una desventaja desde el punto de vista de la legislación. ¿Por qué les comento esto? Porque tiene que ver mucho con los tipos de enzimas, las fuentes de las enzimas y estos cambios funcionales que se dan también en las enzimas a través de estas herramientas de ingeniería genética, ¿no? Catalizan reacciones de hidrólisis, las hidrolasas, ¿verdad? Esas son las más utilizadas a nivel, aquí por ejemplo las reductasas, perdón, aquí estábamos, ¿no? Las oxidorreductasas transfieren cualquier otro grupo que no sea hidrógeno, las transferasas, otro grupo, catalizan reacciones de hidrólisis, las hidrolasas, estas son las que nosotros utilizamos con bastantes frecuencias en la industria de alimentos. Amilasas y proteasas, ¿no? Pectinasas también es parte de las hidrolasas. Entonces, cada una de ellas eh, pueden ser utilizadas. En algún momento, cuando empezó la pandemia, teníamos que buscar la forma de eh, utilizar enzimas, ¿verdad? Entonces, en algún caso enviamos, hay muchas prácticas para poder hacer en casa, que ustedes pueden incluso buscar en internet. Hay una, por ejemplo, que en algún momento un estudiante nuestro hizo, que utilizó el jugo de la piña, ¿no? La piña, por ejemplo, por teoría tiene bromelina. La bromelina es una enzima que básicamente actúa es desde el punto de vista de las proteasas, ¿no? Que lo que hace es tratar de hidrolizar las proteínas presentes en un sustrato. Entonces, él utilizaba el jugo de la piña, ¿no? Para eh, mejorar la textura de la carne, ¿no? Entonces hizo un ensayo bastante interesante, todos ensayos a nivel cualitativo, ¿verdad? O sea, afecta o no afecta, ¿no? Algo similar se puede hacer, por ejemplo, en el jugo de las frutas. Estos jugos clarificados tienen en su proceso el uso de pectinasas, el otro proceso es la filtración. Pero en la filtración hay problemas graves, como que muchas veces los sistemas de los filtros que se utilizan se taponan, se saturan, y eso hace que el proceso no sea tan eficiente, ¿no? Entonces allí aparecen el uso de estas enzimas. Bien, bueno, las hidrolasas, como les he mencionado, rompen estos sustratos. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Preguntas, comentarios, ¿dudas? Bueno, esto como con seguridad ustedes ya lo vieron en cursos previos, ¿verdad? Donde pues pueden tener una idea más clara o recordar aquellos conceptos. Bien, entonces con esta información nosotros vamos a iniciar lo que es la cinética enzimática, ¿no? Vamos a tratar de complementar la información que ustedes recibieron en cursos previos, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, bueno, segundo término es esto, bueno, pero hay que actualizarlo. Cinética enzimática, ¿verdad? Esto ya lo hicimos, lo hemos cumplido, ¿no? Ahora sí, empecemos a analizar el tema de cinética enzimática, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Obviamente vamos a hacer una introducción con algunos conceptos interesantes y que son necesarios, ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿no? Ustedes siempre va a darse el caso de que un sustrato se va a convertir en un producto, ¿verdad? Obviamente esta transformación se puede llevar a cabo por diferentes razones, ¿no? De hecho, ustedes pueden coger en casa, tienen almidón, ustedes a temperatura ambiente cogen el almidón y se les hará una masa, una bola. A medida que ustedes aumentan la temperatura, ese almidón se va a volver más líquido y se va a solubilizar en el medio.
¿no? Entonces, esto que ustedes acaban de hacer es una hidrólisis, ¿verdad? Hidrolizan el almidón utilizando temperaturas. Ese mismo proceso yo lo puedo hacer utilizando una enzima, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de que al usar la enzima yo no voy a aumentar la temperatura, ¿no? La enzima generalmente actúan en rangos, ¿no? Estos rangos están entre 30 y 50 grados centígrados, dependiendo del tipo de la enzima y de la fuente de la enzima, que es otro aspecto importante. ¿Ok? Entonces, el punto esencial de la enzimología, como aquí lo menciona en esta imagen, es básicamente cómo nosotros utilizamos esta enzima, ¿verdad? Para convertir este sustrato en este producto. Obviamente, esta conversión de sustrato a producto estará relacionada con algunos parámetros cinéticos de importancia, que se los adelanto, ¿no? Sin ningún problema. Dentro de esos parámetros está el Km, ¿verdad? Y la velocidad máxima de reacción, ¿verdad? Aspectos fundamentales que nos dicen que también se comporta una enzima sobre un sustrato. Bien, sobre todo el Km es muy importante porque el Km nos habla de la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ok? Esta afinidad, este valor de Km, si es bajo, nos implica o nos indica una mayor afinidad de esa enzima por el sustrato, ¿no? ¿De qué depende esa afinidad? No, no solamente depende del valor numérico, sino que depende de la fuente, de dónde se obtiene la enzima, ¿no? Y obviamente de las condiciones, ¿no? de uso, temperatura, pH, entre otros aspectos que se pueden discutir, ¿no? Entonces, esto, primer punto, tengo claro, voy a convertir el sustrato en un producto a través del uso de la enzima. ¿Qué criterios o qué parámetros yo voy a encontrar de este proceso de transformación? Km, velocidad máxima, y otros más que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder comprender, obviamente debemos tener claro de que hay algunos cálculos o algunos fundamentos o conceptos que debemos tener claro, ¿no? Primero, el tema de que para que este cambio de sustrato a producto se lleve a cabo, debe haber energía útil o libre en el sistema, ¿no? Debe haber una cantidad de energía en el sistema, ¿no? Para que este sustrato se convierta en el producto. Esta cantidad de energía libre es independiente si existe o no enzima en el sistema. Es decir, en un sistema siempre tendrá que existir energía libre. Si no hay energía libre o útil, básicamente este proceso de conversión de sustrato a producto no se va a poder llevar a cabo. No, tiene que haber energía libre, ¿verdad? ¿Cómo se define esa energía libre? ¿Cómo nosotros podemos hacer la analogía? Básicamente ustedes pueden ver este gráfico que está aquí, ¿no? Una mano, ¿verdad? Donde este sustrato va a viajar de este punto a este punto. Este viaje puede darse debido a que cuando usted tiene en su mano, en la parte superior, arriba, un objeto, cualquiera, la llave de algo, ¿verdad? Usted deja caer esa llave, básicamente esa caída que existe se da porque hay energía libre en el sistema. Esa caída puede ser más lenta, más rápida, eso ya depende del catalizador, pero se cayó porque hay energía en el sistema, ¿ok? En cambio, usted haga el ejercicio desde el punto inferior e intente subir este punto al estado inicial. ¿Usted cree que es posible? Primer escenario, del punto A B, ¿no? Se lleva a cabo porque tenemos energía libre en el sistema. Energía libre, energía útil. El escenario de B a A, ¿creen ustedes que es factible o no? Yo creería que sí, ¿Por qué? porque si no mal recuerdo, se puede pasar de glucosa, o sea, en el proceso de la glucólisis, hay una etapa que va de un camino a otro y viceversa, pero es con el uso de otras enzimas. Ya. A ver, ahorita no estamos analizando, digamos, la presencia o no de enzima.
O sea, solo estamos analizando la cantidad de energía en el sistema. Basados en la cantidad de energía en el sistema, ¿ustedes creen que es posible desde el piso llevar este peso a la parte superior sin añadir nada? ¿Creen que es posible? No sé si me hago entender. O sea, al inicio tengo un peso en la mano, ¿verdad? Lo suelto. Entonces tengo energía libre en el sistema, por eso el peso cae, ¿verdad? Ahora el peso, la masa, lo que sea, está en el piso. Quiero que regrese a mi mano, ¿ok? ¿Es posible llevar a cabo esa reacción? Que el peso vaya del suelo a mi mano. ¿Es posible o no? ¿Qué opinan? Pónganme una manito así, una manito así o lo que sea. ¿Qué creen? ¿Qué opinan, chicos? Aquí hay una opinión. Yo creería que no, así por sí solo, no. No es posible, ¿ok? Entonces, a eso me refiero con energía libre. No es posible porque en este punto de aquí no hay energía libre en el sistema, ¿ok? Entonces, al no haber energía libre en el sistema, básicamente no se puede llevar a cabo el paso del punto B al punto A. Entonces, siempre es importante de que en el sistema existe energía libre, ¿ok? Entonces, ya luego, la presencia de enzimas lo que puede hacer es que efectivamente esa transformación sea más rápida, porque es lo que buscas, ¿no? Que la enzima catalice esa reacción, ¿ok? Pero en general, el primer concepto que nosotros debemos tener claro es que en un sistema debe haber energía libre, energía útil. Si no la hay, usted le puede poner 2, 3, 4, 5 enzimas y no se llevará a cabo, ¿no? Dentro del proceso de transformación de sustrato a producto, ¿verdad? Hay varias etapas, ¿no? Desde el punto de vista cinético, ¿no? Primero se forma un sustrato, un complejo sustrato enzima, ¿verdad? Luego un complejo enzima producto, ¿no? Y al final ya tienes el producto solo, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas, ¿verdad? Habrá formas, dependiendo de la energía que hay en el sistema, de que este proceso pueda ser reversible, ¿ok? Es lo que nos mencionaba el compañero hace un momento. El compañero Carlos, nos decía, Carlos, sí. Nos decía que efectivamente hay procesos durante el metabolismo, durante la glucólisis, que pueden ser reversibles. Correcto, ¿no? En ese caso, porque hay energía libre en el sistema que te permite que pases de un complejo sustrato enzima, ¿verdad? A tener un complejo o solamente el sustrato y la enzima por separado. ¿Ok? Es posible, ¿verdad? Siempre y cuando haya energía libre en el sistema. Si no hay energía libre en el sistema, básicamente no se puede llevar a cabo, ¿no? Otro aspecto importante que nosotros debemos tener, bueno, la termodinámica es una ley, es una que nos ayuda a comprender muchos de los procesos biológicos que ocurren en los alimentos, ¿no? Definitivamente, en química alimentaria ustedes pueden ver cómo un alimento puede transformar un sustrato. En bioquímica lo ven, cómo se transforman los sustratos, cómo esto puede favorecer el crecimiento de microorganismos, la actividad metabólica. En temas de conservación, por ejemplo, este coeficiente Q10, ¿no? El efecto de la temperatura cuando aumento en 10 grados centígrados o disminuyo 10 grados centígrados, cómo esta información es importante para poder determinar la vida útil de un alimento. Por ejemplo, desde el punto de vista de vida útil, procesamiento de vegetales y todo esto, está el uso de la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Que es una ecuación que definitivamente se usa para muchas cosas, pero también es adaptado a procesos biológicos, ¿no? Para poder ver o establecer la vida útil de un alimento, ¿no? Todas estas relaciones matemáticas parten de una base termodinámica, ¿no? Dentro de esta base termodinámica hay dos aspectos claves. El primero, que nosotros lo utilizamos de forma constante, la energía no se crea ni se destruye. Esto es fundamental cuando nosotros estamos haciendo estrategias de balance, ¿verdad?
las cosas no se pierden, ¿no? Se transforman, ¿no? Se transforman. Entonces, es importante. De ahí viene el tema, la entropía, ¿no? Y aquí la entropía es un proceso, bueno, aquí lo dice, ¿no? De todos los procesos del universo tiende siempre a incrementarse hasta alcanzar el equilibrio, el cual representa el estado máximo desorden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? ¿No? Pensemos nosotros en nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un sistema que está en constante transformación, ¿no? Usted se alimenta, ese sustrato se convierte en energía y está en un constante cambio, ¿verdad? Entonces, hablamos de entropía cuando en nuestro cuerpo hay equilibrio. ¿Ese equilibrio a qué se refiere? ¿No? Recuerden siempre esta ecuación de que velocidad es igual a fuerza sobre resistencia. Los procesos de fenómenos de transporte, ¿no? Esta fuerza siempre es igual a los gradientes de concentración. ¿Ok? Entonces, estos gradientes de concentración son importantes porque imagínense una célula en su organismo. Fuera de la célula estará una cantidad elevada de nutrientes, ¿verdad? Y estos nutrientes tienen que estar de forma constante ingresando a la célula y la célula los expulsa. Bien, esto es un proceso normal. Siempre se está en este proceso. O sea, no se alcanza un equilibrio como tal. Se alcanza el equilibrio y que no es deseado, ¿verdad? Cuando usted tiene la misma cantidad de nutrientes en el exterior como en el interior. Cuando usted alcanza el equilibrio en un sistema, ocurre esto, ¿verdad? Esto de aquí. La concentración de un nutriente es la misma en el exterior de la célula como en el interior. Y si la concentración es la misma, ¿qué ocurre con los procesos, estos procesos de transferencia, estos procesos metabólicos? ¿Qué va a ocurrir? ¿A qué va a ser la velocidad en estos procesos cuando la concentración de un nutriente o de lo que sea es la misma en el exterior y en el interior? ¿Qué va a ocurrir con la velocidad? ¿A qué va a ser igual, chicos? ¿Alguna idea? Esta es una célula de nuestro organismo, el exterior, ¿verdad? Siempre yo les digo que el escenario es, tienes la célula, aquí en el interior siempre habrá menos concentración de un nutriente y en el exterior tiene que haber más, ¿no? De esta forma se llevará a cabo este proceso de transferencia, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando nos habla de que se alcance el equilibrio? Es decir, cuando la concentración de nutrientes en el exterior y la concentración de nutrientes en el interior es la misma. ¿Qué ocurre? ¿A qué va a ser igual la velocidad de los procesos? A cero. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto, cuando hay equilibrio y la velocidad de los procesos es cero, se conoce como entropía. No, esta entropía está relacionada con las enzimas porque cuando las enzimas no están activas, no se encuentran activas, básicamente no hay desarrollo, no hay crecimiento. ¿Ok? Y esto ocurre cuando las células se mueren, cuando el organismo se muere. Nosotros cuando el organismo se muere alcanza el equilibrio, porque no hay más, no hay aprovechamiento de ningún recurso. De hecho, esto ocurre, por ejemplo, en algunas deficiencias, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que tienen diabetes, ¿no? La diabetes es debida a la falta de la insulina, ¿no? Que el organismo ya no puede generar la insulina. Entonces, al no generar la insulina, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un aumento o un equilibrio entre el azúcar en el interior y el azúcar en el exterior, ¿verdad? O sea, no hay transferencia, no hay un aprovechamiento. Al no haber un aprovechamiento, ¿qué ocurre con las personas que pueden tener diabetes? O sea, básicamente necesitan ser
suministradas con ciertas medicinas para que haya un aprovechamiento del azúcar o por ende no consumir alimentos altos en azúcar. ¿Ok? Entonces, estos procesos donde se alcanza el equilibrio se conocen como entropía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante relacionarlo con las enzimas? Porque las enzimas son la herramienta clave en estas transformaciones. Si no hay enzimas, no hay cambios. ¿Ok? Entonces, es importante tener claro que cuando uno usa una enzima, va a haber esta transformación de un sustrato en un producto. ¿Ok? Y cuando se alcanza este máximo de equilibrio, básicamente no va a haber ningún tipo de transferencia. ¿Ok? No va a haber ningún tipo de velocidad de proceso. Bien, entonces esto es importante, la relación de las leyes de la termodinámica y el uso de las enzimas, la importancia de las enzimas. Bien, entonces dicho esto, obviamente nosotros podemos tener el siguiente escenario, ¿no? Tengo un sustrato que quiero convertir en producto, ¿verdad? Al inicio tengo una alta cantidad de energía libre, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que yo me planteo cuando quiero mejorar la conversión de sustrato a producto, ¿qué es lo que puede ser? ¿No? ¿Qué es lo que debo hacer? Aumentar la cantidad de energía libre en un sistema. ¿Cómo ustedes creen que es la forma más sencilla de aumentar la cantidad de energía libre en un sistema? Recuerden el ejemplo que les daba del almidón para hidrolizar el almidón y obtener los azúcares, ¿no? Creo que son glucosa, moléculas de glucosa. ¿Cómo yo utilizaba o cómo yo aumentaba la cantidad de energía libre en el sistema? ¿A través de qué? Exacto, añadiendo calor, o sea, aumentando la temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo aumento la cantidad de energía, ¿verdad? Obviamente, yo puedo mejorar esta hidrólisis del almidón a sus monómeros, ¿no? En este caso la glucosa. Bien, este escenario de aumentar la temperatura es factible, en algunos procesos lo es, pero imagínense ustedes aumentar la temperatura en el cuerpo humano. ¿Qué va a ocurrir? Ya, nuestra temperatura corporal es 37 grados centígrados, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la temperatura para mejorar las velocidades de reacción, básicamente será imposible, ¿no? Es imposible aumentar la temperatura, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que ocurre o lo que se persigue cuando uno usa enzimas en un proceso. Que la primera opción no sea aumentar la cantidad de energía libre, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los humanos, el calor es una alternativa, sin embargo, y esto, al aumentar el calor, aumenta la pendiente y aumenta la velocidad. Lo tenemos claro, ¿verdad? Eso es lo que ustedes lo hemos revisado y conversado. Ustedes me lo plantean que aumentando el calor, perfecto. Yo lo que les digo es que aumentar el calor no siempre es tan recomendable debido a que si yo aumento el calor, puede darse el problema de que nuestro cuerpo no lo soporte, ¿no? A no ser que usted sea uno de los cuatro fantásticos y pueda pues tener en su organismo activar cualquier tipo de ruta metabólica a través del calor, ¿no? Entonces, esto nos lleva al planteamiento inicial, ¿verdad? Con una cantidad normal de energía libre en el sistema, no la vamos a aumentar, ¿verdad? Nosotros queremos mejorar la eficiencia de este sustrato en producto. Para mejorar esa eficiencia, la alternativa que plantea la enzimología es esta, el uso de enzimas. ¿Ok? Entonces, importante, yo puedo aumentar la energía libre en un sistema, pero eso implica de que yo pueda tener desventajas con algunos parámetros, debido a que no todos los organismos son capaces de soportar altas temperaturas. Entonces, en ese escenario, lo más conveniente es que a la misma cantidad de energía libre, yo le pueda aumentar un catalizador. Bien, y ese catalizador me va a ayudar a mejorar esta conversión de sustrato en producto. ¿Correcto? Veamos este ejemplo de aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos personas, ¿verdad? La cantidad de energía
útil para cada uno de ellos es la misma, ¿verdad? Entonces ellos deben enviar el soporte del punto A al punto B, ¿ok? Entonces, la diferencia que ustedes pueden observar entre cada uno de ellos es que básicamente aquí tiene una palita y acá no la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que básicamente él realizó el trabajo, hizo caer la bolita, bueno, la roca, utilizando solamente 10 kilocalorías. Mientras que él utilizó toda la energía libre del sistema. ¿Ok? Es decir, que si él tuviera otra roca, ya no pudiera volver a utilizar el sistema, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la gran diferencia, una de las grandes diferencias, es que básicamente él utilizó esta herramienta, ¿no? Esta herramienta es equivalente a que nosotros tengamos un catalizador, una enzima, ¿no? Pero yo estoy seguro que lo más importante de este sistema es lo que ustedes van a ver a continuación, ¿no? Tiene que ver también con parte de la inteligencia intrínseca de cada individuo, ¿no? Entonces tiene que ver, bueno, esto es una bromita, nada más. Bien, entonces esto es importante. En este caso, el uso de esta enzima nos ayuda y hace que nosotros podamos utilizar 10 kilocalorías, es decir, que yo puedo lanzar hasta 10 rocas, ¿no? Porque con cada una de ellas utilizo 10. Acá ya no, se acabó, ¿no? Entonces, importante el tema de el catalizador, ¿no? Luego vienen algunos conceptos, aquí lo que hablábamos hace un momento, energía libre o energía libre de Gibbs, es la energía disponible en un sistema para realizar un trabajo. En el caso de las reacciones químicas, es la energía disponible para que un producto se transforme, para que un sustrato se conforme en un producto, ¿ok? Es esta energía que hemos venido revisando, no es una energía propia, ¿no? Es decir, que esta energía va a hacer que este sustrato se convierta en producto. Obviamente, si es que no añadimos nada, el tiempo que tome esto será muy, pero muy alto, ¿verdad? Por eso las enzimas lo que hacen es mejorar esta conversión en menos tiempo, pero bajo la misma cantidad de energía libre en el sistema. Otro concepto es la energía de activación, ¿no? Que en el gráfico la energía de activación es la cantidad de energía que nosotros utilizamos aquí, ¿no? Que es la cantidad mínima para que la reacción se lleve a cabo. ¿Ok? Tenemos una energía global, que es la energía útil, tenemos una energía de activación, que es esta energía mínima, que es la que se utiliza para que se lleve a cabo el proceso. ¿Sí? Aquí lo menciona muy claro, ¿no? Es la energía que necesita un sistema antes de realizar un trabajo. Se denomina como la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Es la cantidad de energía necesaria para llevar un mole sustrato al estado de transición. ¿Ok? ¿Qué es el estado de transición? Básicamente el estado de transición es un punto de máximo contenido energético de una reacción química. Dice, en este punto se asume que las especies reactantes al colisionar conducirán siempre a la formación de productos. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros estamos en este escenario, en esta parte de aquí, el estado de transición está relacionado con la formación del complejo enzima-sustrato. En este punto es donde hay mayor probabilidad de que ese sustrato, perdón, aquí esto es producto, perdón, esto es producto. Aquí hay mayor probabilidad de que este sustrato se convierta en producto. ¿Ok? Tal como lo menciona aquí. Desde una óptica probabilística es el momento donde el sustrato tiene una mayor probabilidad de convertirse en un producto dada la alta cantidad de energía libre en el sistema. Bien, entonces tengo el sustrato, el complejo enzima-sustrato y aquí el estado en transición. Punto máximo de contenido energético donde este sustrato tiene mayores probabilidades de convertirse en un producto. ¿Ok? Entonces estos tres conceptos son bastante importantes para que nosotros podamos tener claro qué es lo que vamos a ir revisando a lo largo de la cinética, de estas clases de cinética enzimática. ¿Ok? Bueno, el objetivo de esta clase es básicamente determinar los parámetros cinéticos de una enzima para su utilización en la transformación de materias primas. Bien, bueno chicos, esto es al menos de mi parte lo que tenía preparado para el día de hoy, bueno, para el día martes, ¿no?
Entonces sí me gustaría de antes de que termine la clase, al menos poderlos observar como regalo de Navidad, ¿no? Para ver si realmente han estado atendiendo las clases. La clase ya se acaba, estamos 23 de diciembre. De mi parte, simplemente